Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados hermanos, queridos amigos de Radio Amanecer, estamos con ustedes avanzando a lo que es la parte final de este trimestre. Quisiéramos decirle que ya esta es la lección número 13. Es importante, muy interesante que usted empiece a buscar lo que es la guía de estudio para el próximo trimestre. Es un estudio bien importante sobre las 2 cartas del apóstol Pablo dirigidas a los creyentes de la ciudad de Corinto. Primera y Segunda de Corintios son las 2 cartas que estaremos estudiando para seguir creciendo como cristianos y por lo tanto visite una de nuestras tiendas del libro IAPA en las principales ciudades donde usted podrá encontrar una tienda de libro. En dado caso de que no esté tan familiarizado, visite cualquier iglesia adventista, hable con el pastor o los dirigentes de la iglesia y dígale que usted está interesado en conseguir esta guía de estudio para que continúe con nosotros aquí en la radio estudiando la palabra de Dios. Finalmente, cara a cara es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Finalmente, cara a cara, tema a abordar en este día, y quisiéramos de inmediato saludar a nuestro buen amigo y nuestro hermano, el doctor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones durante todo el trimestre. Pastor, muchas bendiciones. Gracias, mi apreciado amigo, Pastor Scroggins. Bendiciones para usted y para los suyos también. Muchas gracias, muchas gracias. Mi esposa siempre escucha ese saludo y se siente muy cómoda. Tremendo. Sí. Gracias, nuestra apreciada Raquelita. Muy querida en todos los círculos. Mi familia, no voy a decir que la adoran porque adoran a Dios solamente, pero wow, gloria al Señor. Amén, amén, amén. Pastor, quisiera saludar en este momento a un hombre de una trayectoria impresionable. Un hombre que, bueno, usted mismo me dijo que era el patio, es que le llaman, ¿no? Ajá. Le llamaban o le llaman todavía, no sé. Esa persona es don Alejandro Sánchez. Cariñosamente Papún. Papún, así es. Y su esposa Inocencia. Son los padres de nuestro gran amigo, el pastor Alexandro Sánchez. Uh-huh. Así que saludos, don Papún, doña Inocencia. Que Dios me les bendiga grandemente y un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Amén, amén. De nuestra parte también, bendiciones. Amén. Vamos a hablar con nuestro Dios, por favor. Bendito Salvador, gracias infinitas, porque tú eres un Dios bueno y maravilloso y porque en tu misericordia divina nos permites cada día encontrarnos contigo para prepararnos para la gran cita final, tu segunda venida. Dirígenos, guíanos y en este día ayúdanos a acercarnos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señores, hoy estaremos compartiendo con ustedes finalmente cara a cara. Hay un postulado en la palabra de Dios que le da dignidad al ser humano. A veces cuando marchamos cabizbajo pensando que no somos nada o que somos poca cosa, es importante destacar que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis en el capítulo 2, verso 7, allí se nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En el capítulo 1, pues nosotros entendemos, como dice el relato bíblico, que fuimos formados por Dios a su imagen y semejanza, y desde que entró el pecado, el Señor lo ha dotado todo para restaurar nuestra relación rota con Él, conforme a lo que leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, el versículo 16. Es un pasaje de la Biblia que fácilmente todo lo que nos están escuchando se lo saben de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pastor Veras y amigos oyentes, eso es lo que le da dignidad al ser humano. A pesar de que nosotros fuimos rebeldes con Dios, violamos sus mandamientos, dimos un paso que no se debió dar como seres humanos, la humanidad se separó de Él. Sin embargo, Dios, siendo el autor de la vida, quien nos formó, quien nos hizo, también da un paso muy importante para que el hombre pueda ser rescatado conforme a lo que dice San Juan capítulo 3, verso 16, el interés siempre del Señor en la búsqueda del ser humano. Así es, pastor. Wow, interesante. En Génesis capítulo 2, versículo 7, donde dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, está utilizando un término que me fascina. De hecho, quisiera decir que en la creación, en el contexto de Génesis, los capítulos 1 hasta el 3, aparecen cuatro verbos. Está el verbo bará, es en Génesis 1:1, significa crear de la nada. Está el verbo asaf, que es formar o hacer, modelar, y yaksar, yaksir, que significa cuando usted toma más o menos un muñeco, un barro, forma un muñeco, y entonces eso es ese verbo, yaksar. Hay dos de ellos que solamente Dios puede hacer, que es bará y yaksar. Asaf, ese verbo, Dios y los hombres hacen. No hay problemas, Dios y los hombres hacen. Ahora bien, el verbo baná, que es el mismo verbo que se utiliza para la construcción del santuario, es el verbo que se usa para crear a la mujer. Lo que les estoy diciendo es que en este verbo de Génesis capítulo 2, versículo 7, donde Dios crea al hombre, lo hace y lo forma, y es el mismo contexto, por ejemplo, y ese verbo se aplica para el alfarero y para lo que hace el alfarero. Y lo que está diciendo es que Dios fue quien nos formó con una intención divina. No es que Dios hizo, como dice la leyenda de Atrahasis, de la Adapá, son relatos sumero-babilónicos de la creación, que lo que hablan de que la sangre de Enki, de fulano, cayó en tierra y que salió el hombre. Dios no hizo al hombre así, fue bien intencionado, fue pensado. Y entonces lo hizo para que estuviese cerca de él. La capacidad con la que Dios hizo al ser humano, pastor, fue para que estuviese cerca de él. Eso es cierto. De ahí el énfasis que estamos haciendo de ese deseo del hombre de estar cerca con el Señor. Aunque, reiteramos una vez más, dio un paso en falso la humanidad, rompió esa relación con el Señor, pero esa búsqueda de Dios hace que el ser humano, desde sus orígenes, y me gustó mucho la forma en que usted está haciendo la descripción de ese proceso tan interesante en torno a la formación del hombre, y esto hace que históricamente, por todos los tiempos, el ser humano esté pensando en el anhelo de eternidad en nuestros corazones. Usted notará que hay personas que literalmente están muriendo, personas que están pasando por los momentos finales, y si no tendrían un dolor tan profundo, estarían también pensando en la eternidad. Y el mundo, las personas en el mundo, pasan por un proceso muy corto de tiempo. ¿A cuánto de nosotros nos gustaría tener 1000, 2000, 3000 años? Es un anhelo que hay en la vida del ser humano. Yo pienso, pastor y amigos oyentes, que esta vida está muy corta. Uno entra fácilmente ya a los 70, 80 y trágicamente ya está empezando que está llegando los días finales. Pero enfocados en esa promesa y mirando cómo Dios hace al ser humano, reiteramos una vez más, Dios ha puesto el anhelo de eternidad en nuestros corazones, aunque los seres humanos no podamos comprender completamente todo el proceso. Sin embargo, todo lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros es para que sigamos con ese deseo de eternidad, y esto se consigue en la medida en que nos encontramos muy bien relacionados con el Señor.
Así es. Y esta relación que se rompió, se deterioró por causa del pecado, el Señor ha dado todo, ha puesto todo para restaurarla, ha puesto todo. El deseo de Dios es restaurar esa relación rota. El hombre hoy, y déjenme decirles que Dios creó al hombre con órganos específicos para comunicarse con él, para responder al estímulo espiritual. Sin embargo, el hombre cada día lo que va de mal en peor, comunicándose mucho menos, escuchando poco o nada, de manera nula completamente la voz de Dios. Pero el Señor intenta restaurar esa relación rota con el hombre. En Juan 3:16 encontramos que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16 va a Génesis capítulo 3, versículos 8 hasta el 10. Cuando Adán y Eva pecan, se esconden por miedo. Entonces, la inclinación natural del hombre, del ser humano, es esconderse de Dios después del pecado, claro está. Pero el Señor lo busca y lo llama y le dice dónde tú estás, porque Él quiere restablecer esa relación entre Él y el hombre, y que el hombre le puede escuchar como Adán, a pesar de haber pecado, escuchó a Dios. Hay una idea conforme a lo que usted te está diciendo, y es que nosotros, yo creo que no estamos valorando en su justo nivel esas acciones de Dios. Y hoy es un día, es un tiempo para detenernos y pensar en ese gran sacrificio y el amor intenso que Dios tiene por los seres humanos de darnos la eternidad, porque definitivamente que no solemos detenernos lo suficiente a considerar el gran costo que ha significado para Dios la restauración de la relación que Él desea tener con nosotros. Y el hecho de que usted esté citando una vez más San Juan 3:16 es un motivo para detenernos a reflexionar, a pensar. Un padre decir, bueno, pues yo voy a desprenderme de tal muchacho o de tal niña para que la humanidad se salve. Yo creo que en la lógica humana eso no existe. Eso no existe. Porque un padre ama profundamente a su hijo, y esto es una situación que nosotros deberíamos considerar seriamente, el dolor que provocó al mismo Dios tener que desprenderse de su propio hijo para que hoy nosotros podamos vivir con ese deseo de la eternidad. De manera que olvidamos con mucha frecuencia, a menudo, esa actividad de Dios para que podamos tener una ciudadanía en el cielo, de donde esperamos ansiosamente al Salvador, al Señor Jesucristo, quien transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea semejante a su cuerpo de gloria por el poder que tiene de sujetar todas las cosas hacia Él. Y es importante, como dice Elena de White, que nosotros deberíamos reflexionar en esas últimas horas de Jesús, lo que vivió, lo que le pasó, sencillamente para que esa relación rota pueda mantenerse ahora unida a nuestro Padre Celestial. Usted estuvo hablando, pastor, de que esperamos a nuestro Dios. Escuché eso en su comentario. ¿Espera usted al Señor? Yo me uno a lo que dice Pablo. ¿Qué dice Pablo? Si yo no creyera eso, vano sería todo el tiempo que estuviera aquí sirviendo al Señor. Hay que creer ciertamente que el Señor viene. Amén. ¿Escuchó, amigo y hermano? ¿Escucharon ustedes? Debemos tener la certeza de que Dios viene. Y es por eso el título de la lección en el día de hoy. Finalmente, cara a cara. ¿De qué está hablando este título? Nosotros estamos pasando vejaciones, sufrimientos, tormentos, luchas, hambres, necesidades, pruebas, de todo en este mundo. Señores, no se acomoden aquí. Nuestra ciudadanía, nuestra residencia final es el reino de los cielos. Pablo lo dijo, Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, porque cuando nos preparemos cada día para encontrarnos con Dios, aunque ha parecido o parezca una eternidad,
nos encontraremos cara a cara con Él. Amén. Y eso será, señores, lo más hermoso que le haya ocurrido a todo el universo, encontrarse con Cristo cara a cara. Ahora, ¿nos vamos a encontrar solamente con Cristo? Y yo quisiera retarlos, en el buen sentido de la palabra, para que ustedes me sigan al libro de Apocalipsis, el capítulo 1, versículos 4 y 5. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 4 y 5. Y miren lo que dice. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es, el que era y el que ha de venir. Cuidado, no se engañe, el que es, el que era y el que ha de venir no son los tres, ese es un solo. Y usted dirá, si yo le pregunto, ¿quién es ese? Usted dirá, Jesucristo. ¿Pero por qué Jesucristo? Mire lo que dice el complemento de ese versículo. De los 7 espíritus que están delante de su trono. Esta es una alusión directa al Espíritu Santo. ¿Por qué 7? Si es 1. El número 7 en el contexto apocalíptico representa la plenitud, la perfección, lo acabado de lo que el Espíritu Santo desempeña en el plan de salvación. Pero miren el versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Noten eso. En el versículo 4 dice, el que es, el que era y el que ha de venir. Y luego ahí mismo está el Espíritu Santo. Pero en el 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. ¿Cuál es el primero? El Padre. Luego está el Espíritu Santo y luego Jesucristo. Lo que nos está indicando que cuando dice cara a cara, no está hablando de que solo Cristo viene en la segunda venida, sino que la deidad, la Trinidad, los veremos a ellos en la segunda venida. Amén, aleluya. Siguiendo en esa línea de pensamiento, Apocalipsis 14:14, allí se nos dice lo siguiente. Miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Contextos que nos invitan a creer que ciertamente veremos a Jesús cara a cara. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y Apocalipsis 1:7, muy conocido por todos, he aquí que viene con las nubes de los cielos y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación sobre él. Sí, amén. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 16 se nos dice, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. También Juan 5:28, no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Nosotros podemos pasarnos aquí un buen tiempo citando la palabra de Dios, la Biblia, para ver esa gran seguridad de que tendremos el privilegio un día no muy lejano de ver a Jesucristo con nuestros ojos, y esa es la gran promesa y el anhelo también que tenemos nosotros de que esas promesas ya se hagan realidad cuando veamos a Jesús venir en las nubes de los cielos para estar con Él por toda la eternidad. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 17, que la autora plasma en ese comentario, mire lo que dice, luego nosotros los que vivimos. Pablo está hablando los que vivimos. Acuérdense, en primer lugar, quiero decir que cuando Jesús ascendió, que los discípulos se regresaron del monte donde Él los convocó en el libro de Hechos capítulo 1, ellos volvieron gozosos, dice el texto, volvieron gozosos a Jerusalén. ¿Por qué volvieron gozosos? Porque ellos esperaban que Cristo vendría para el Pentecostés. Porque Él les dijo, no se vayan de Jerusalén, sino que quédense allí para que esperen la promesa del Padre. Y ellos creyeron que la promesa del Padre era la segunda venida, pero la promesa del Padre era la recepción del Espíritu Santo. Y entonces vuelven a
Jerusalén gozosos. Ellos están diciendo, Él se fue, no hay problemas, pero no hay que estar tristes, porque Jesús murió en la Pascua, ascendió 40 días después, más o menos, tiene que ver con aproximadamente, murió en el mes de Abib o Nisan, ascendió en el mes de Sivan, aproximadamente por el Pentecostés, ahí mismo, en esos mismos días, y entonces ellos esperaban que Él regresaría muy pronto, regresaría de manera puntual, en tal vez algún mes, 2 meses, no sé. El detalle es que ellos volvieron gozosos a Jerusalén. Ahí está hablando, pastor, de una renovación. Y esa renovación es en la vida espiritual, porque todos necesitamos un reavivamiento espiritual. ¿Y qué es un reavivamiento? Para nuestros amigos, para nuestros hermanos que todavía no se han encontrado con este término, un reavivamiento es el avivamiento o una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón. Es una resurrección de la muerte espiritual. Por eso el bautismo representa la muerte. Cuando sepultan al creyente en el agua, en la tumba líquida, está muriendo, y cuando lo levantan es el símbolo de la resurrección. Por eso es que el apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos, habla de esto del bautismo, que es la resurrección, muerte y resurrección de Cristo. Cada vez que nosotros pecamos, nos apartamos, nos alejamos de Dios, necesitamos recordar el bautismo, porque es una renovación de la vida espiritual, de la mente, del alma, del corazón. Y es por eso que todos necesitamos ese reavivamiento espiritual, porque en realidad nuestras vidas cada día deben de ser renovadas. Y esto nos llevará a un proceso de santificación para agradar a Dios y entrar en una estrecha relación con Él, sobre todo una relación saludable. Pastor, pienso que todos nosotros deberíamos estar reflexionando en este Salmo 80, porque en definitiva, el hecho de que, y esto es una parte para reflexionar, que el mismo Salmo tiene una porción donde dice que Dios puede resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros, especialmente en el contexto de lo que solo su justicia nos salva. Cada uno de nosotros tenemos esa urgente necesidad. Tenemos que mirar, tenemos que enfocarnos, tenemos que estar seguros de que Dios está guiando cada proceso en nuestra vida, y en este caso, tal y como dice el Salmo número 80, es muy significativo para nosotros saber que cuando nos conectamos con Dios, el Señor siempre va a trazar algún camino a seguir. Estamos viviendo, como ya estamos diciendo minutos atrás, sobre la situación del mundo, de lo que está aconteciendo, y la única situación saludable para el ser humano para poder vivir con confianza es reconocer que Dios pone su rostro sobre nosotros y nos invita a seguir adelante, creciendo cada día. Amén. Qué maravilloso, pastor y estimados amigos, es nosotros saber que cuando Dios está en nosotros, cuando Dios cubre nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo nos embarga, nuestro rostro resplandece. Y esto significa de que la gloria de Dios ilumina nuestra vida. Moisés, cuando descendió del monte, su rostro resplandecía. Pero algo interesante es que Moisés no sabía que su rostro resplandecía. Sin embargo, los otros sí lo veían. Y es por eso que no es que nosotros digamos la gloria de Dios está en mí, es que los demás lo vean, lo puedan ver, lo sí. perciban. En Isaías capítulo 61 dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Pienso que esta ha sido una gran lección. Nosotros queremos agradecer a Dios por darnos el privilegio de estudiar su palabra,
y les invitamos al cierre para que juntos demos gracias a Dios en oración. Padre, muchísimas gracias por tus bondades. La situación que estamos viviendo en este mundo nos habla de una eternidad. Queremos y hacemos la decisión de entregar nuestras vidas a ti, vivir conforme a lo que enseñan las Escrituras, y queremos pasar la eternidad contigo. Por eso, perdona nuestros pecados y ayúdanos a vivir siempre amparado bajo un así dice el Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio.